Sí, sí. Qué honor poder estar platicando con ustedes y sobre todo porque, bueno, ya tengo en mis manos a este Oh, tema femenino, el fútbol que no nos quisieron contar, pues para que los que nos están viendo y sobre todo, bueno, para el público mexicano, los aficionados mexicanos, cuéntenos, ¿qué es femenino el fútbol que no nos quisieron contar? ¿vas tú o voy yo? ¿Quién empieza? Bueno, pues empiezo yo y luego tú te enrollas más. Vaya. Al final, bueno, es la historia de 16 países y la de miles de mujeres que al final lucharon por un sueño que, aunque ahora suene tan cercano, era un sueño que ahora parece que se ha normalizado un poco y es ser futbolistas, por lo menos aquí en España, sobre todo a partir de la irrupción del Barça de este año. Pero la verdad es que no han tenido nada fácil para llegar donde están, han tenido que luchar muchísimo y superar muchísimos obstáculos, tanto de la familia como de las organizaciones, de los clubes, de la sociedad en concreto. Entonces nosotros hemos querido acercar al público la historia del fútbol femenino en 16 países y hemos intentado explicar un poco todo lo que han hecho hasta ahora, hasta dónde han llegado y lo que les quedaría por hacer por lograr la profesionalidad. Entre esos países está México, como podrás saber tú, Cristian. Cristian, aquí quien esté escuchando esto, aparece, es una de las voces que nos habla un poquito de la Liga MX femenil. Para ese país en concreto también contamos con Pamela Tajonar y la verdad es que nosotras no solamente queríamos hacer un texto académico aburrido, sino que queríamos tener historias de vida, que al final es lo que más gusta y lo que más apasiona, ¿no? Y también es más fácil acceder a según qué países haciendo entrevistas más que documentación, porque hay muy poca documentación sobre la materia, la que ahí está muy conexa. Entonces, pues, hemos hecho eso analizando todos los países, intentando buscar puntos concretos y nos hemos dado cuenta de que hay muchísimo, prácticamente todos los países, excepto Canadá, tienen la misma historia, solo que unos están aquí, otros están aquí porque han empezado más tarde, punto. Pero eso también es muy bonito y es muy gratificante porque nos hemos dado cuenta de que está evolucionando, se están dando unos pasos que se están asentando fuerte y el fútbol femenino ha arrancado, va a despegar y yo le veo un futuro muy prometedor en todos los países. Una solidaridad, ¿no? Por así decirlo, y algunas voces que se levantan, y entre ellas Pamela Tajonar, guardameta mexicana, que bueno, tiene una ya trayectoria ahí en España. Cuéntanos cómo ha sido también ese enlace o ese contacto con personalidades o deportistas, las jugadoras, para unirse a esta causa de femenino y que dieran sus experiencias. ¿Cómo fue ese acercamiento con las figuras? Sinceramente, todas las fuentes orales a las que hemos podido acceder nos lo han puesto súper fácil, sea Pamela Tajonar o en países, no sé, Argentina, Colombia, siempre hemos encontrado muchísimas facilidades. También es verdad y es cierto, eran jugadoras a las que conocíamos de estar en España. Entonces, quieras que no, ya había cierto contacto con ellas, no nos ha sido difícil pedirles, preguntarles y además siempre muy dispuesta porque en el fútbol femenino, como no es lo habitual o no han estado tan acostumbradas a que la gente se interese por ellas, a hacer tantas entrevistas, ahora se está viendo un boom, pero históricamente no era lo común, entonces incluso a ellas les gusta y de hecho nos están dando las gracias también por el trabajo que hemos hecho. Aldi Cometti, por ejemplo, la Argentina, también por redes sociales nos felicitó el trabajo, entrenadores como Ángel Villacampa o incluso Vero Boquete, que ha estado en Estados Unidos y en diferentes países. Es decir, en cuanto a base oral, todas las entrevistas han sido maravillosas porque nos han abierto un mundo que nosotras no podíamos ver y no, lo podíamos intuir, pero no podíamos verlo como tal. Y lo que has dicho con respecto a Latinoamérica y España es que realmente España está muy por debajo del resto de países europeos. Entonces, es un poco, España no es Estados Unidos y un poco la situación entre México y España puede ser muy parecida o entre otros países latinoamericanos, aunque es cierto que España, en tanto que está en Europa, está un poquito más avanzado, pero todavía no es profesional el fútbol femenino, ya se ha hablado y en España va a ser profesional a partir de la temporada que viene. ¿Con esto qué quiero decir? Verás que no está todo tan bien, simplemente es el destino favorito de esas jugadoras pues por idioma y por otro tipo de factores. Dices que, bueno, el fútbol español allá en Europa no está, digamos, que con los mismos estándares que en otras ligas, que son menos conocidas acá o que en Estados Unidos,
pero creo que lo que tiene, o el plus que tiene el fútbol español femenil es el prestigio, ¿no? Yo creo que por eso muchas jugadoras, incluso sin saber la totalidad de condiciones que puede existir ahí en España, tienen ganas, se atreven a aventurarse al fútbol español y sumado a la cultura, al idioma que son muy parecidos, me parece que el prestigio es un punto a favor que tienen ustedes. La cosa es que aunque la liga como tal no sea profesional, sí hay muchos clubes que lo son, prácticamente la mayoría, y aquí está la diferencia, que aunque la liga en la que estés no sea profesional, el club en el que está sí lo es y te va a dar lo mejor, las mejores instalaciones, los mejores técnicos para que al final tú sientas que sí eres profesional. La cosa es que la liga hasta el día de hoy no la has considerado profesional, bueno, hasta la próxima temporada más bien. Pero sí que una parte también tiene razón que en España el fútbol históricamente siempre ha tenido prestigio por lo que han conseguido en el masculino y por lo que ahora también se está extrapolando al femenino, lo que están demostrando que más allá de jugar al fútbol hay una intención por un estilo, por decirlo de alguna manera, que igual sí que los llama, pero sí que es verdad lo que te comentaba, que la liga no es profesional, pero que la mayoría de clubes, sobre todo los que tienen el apoyo del masculino y pueden permitirse ser profesionales, lo son, y las futbolistas tienen unas condiciones muy dignas y muy respetables. Claro, y sí que es cierto que al final influye muchísimo el sentirte profesional. Aunque no lo seas como tal, el sentirte profesional influye mucho anímicamente a decidir apostar por un país, por un equipo. Eso es muy importante. Y es cierto que en España, no sé, yo vi un informe de Robinson allá por 2015, creo que lo vi, que se llamaba Fútbol y Femenino. Y él decía, en España, que es un país que se jacta de que son los reyes del balompié, sin embargo, está muy desprestigiado el fútbol femenino. Dicen que no es ni fútbol ni el femenino. Y eso es 2015. Es que en España ha costado muchísimo trabajo, que no es solo todo lo que reluce y aquí, de verdad, es que de un lustro para acá ha evolucionado una barbaridad, pero no tiene nada que ver, ¿eh? O sea, incluso también el hecho de que haya jugadoras extranjeras que quieran venir es muy positivo porque hace lo que has dicho tú, la liga es más atractiva, cada vez más competitiva, hay más espectacularidad y al final es como una pescadilla que se muerde la cola. Regresando un poco más al asunto del libro, me parece muy interesante la manera y el orden en que lo fueron documentando y uno pensaría, bueno, está hecho por un par de periodistas españolas, pensaríamos que empezaría, ¿no?, con la historia del fútbol femenil allá en España y obviamente todos los problemas, pero empiezan con el fútbol de este lado del charco, ¿no?, con Estados Unidos, Canadá, México y parte de Sudamérica. ¿Por qué estructurarlo de esa manera? Es que para nosotros una parte muy importante del libro es que hubiera muchas culturas, porque es que lo que queremos demostrar no es que en Europa el fútbol esté abarrotado de machismo, es que está en todo el mundo, tanto, bueno, se ha podido ver allí en América, en Asia, en África, incluso, por ejemplo, en Asia, que parecen igual que culturalmente están más avanzados, te das cuenta que no, creo que es un poco también lo curioso, ¿no? Que hay muchas directrices que se han dado en todos los países y de la misma manera, a pesar de que en aquel momento la globalización no era. O sea, a nosotras, por ejemplo, nos sorprendió mucho que, o sea, que hace obviamente muchos años, pero que los países que no prohibieran el fútbol eh, lo criticasen por los medios de comunicación y que hubieran médicos firmando que si una mujer jugaba fútbol no se podía quedar embarazada. ¿Cómo un profesional puede firmar eso cuando sabe que es totalmente erróneo? Y precisamente el título se debe a el fútbol que no nos quisieron contar, es que no quisieron contárnoslo, existía pero parecía que no, porque lo que no se cuenta parece que no existe, ¿no? Es una de las leyes del periodismo, pero es que es así, es que cuando además no solamente lo invisibilizan desde los propios medios de comunicación, sino que lo ningunean, pues, ¿qué pasa? Que no avanza, que parece que las mujeres no saben jugar al fútbol. No, perdona, no saben, no. ¿Qué condiciones tienen? ¿Cómo un futbolista puede jugar un partido habiendo dormido 2 horas? Porque para poder estar jugando al fútbol tiene que trabajar, porque no puede estar 100%. O sea, son muchísimos factores. Y lo más curioso de todo esto es que lo hemos visto en todos los países. Entonces,
el nexo común está ahí. Es que es muy llamativo todo lo que hemos visto. Marimacho, de esto jamás vas a poder vivir. Si sigues jugando, ningún hombre va a querer casarse contigo. Son frases que acá también son muy comunes, son despectivos obviamente. Y bueno, es una serie de recopilaciones prácticamente es un reportaje. Se documentaron con la historia del fútbol de cada una de esas regiones, los testimonios y obviamente pues partiendo de los problemas que no son regionales, prácticamente como lo dicen ustedes, el machismo sobre todo pues es algo a nivel mundial. En México también es parte de toda esta cultura, pero me parece que el fútbol, y no sé si ustedes coinciden conmigo, el fútbol femenil o como cualquier inclusión de las mujeres en el deporte ayuda a combatir ese tipo de pensamientos, ese tipo de situaciones como el machismo. Sí, porque al final estás demostrando que son capaces de hacer lo mismo, que están derribando una barrera también cultural, porque es que están diciendo, aquí estoy yo, sé mover el balón, es cierto que biológicamente hay aspectos físicos en los que tú me vas a ganar, pero tácticamente el fútbol femenino es muy bonito. O sea, creo que es un error intentar hacer comparaciones porque son diferentes, pero el fútbol femenino es muy bonito y las mujeres saben jugar al fútbol, cojones, tenéis que ver el Mundial de 2019, yo todavía estoy flipando, ¿eh? Y Argentina hizo un papelón impresionante. Aldi Cometti se quedó sin paleta y allí estaba ella dura, dándolo todo en la cancha, ¿no? Oigan, incluso, digo, recordaremos que apenas, ¿no? El Mundial Sub-17, México-España, qué También, partidazo. Incluso exactamente. las semifinales fueron bastante buenas y la selección mexicana llega con muchas expectativas a esa final, pero sabiendo de lo que representa una potencia como España incluso siendo Sub-17. Y no, incluso siendo sub-17, no, es que si te das cuenta, las nuevas generaciones vienen pisando más fuerte todavía. Y simplemente se debe a la apuesta. O sea, la cantera es lo importante, es lo más importante quizás. Y estamos viendo cómo está evolucionando el fútbol femenino desde las propias bases. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta de que verdaderamente esa apuesta que antes no se daba, está influyendo muchísimo en que el fútbol femenino vaya avanzando y que de verdad nos demos cuenta de lo que son capaces de hacer con un balón en los pies, que es que no, simplemente era apostar un poquito. Y muchas niñas pequeñas cuando empezaban a jugar al fútbol, pues si no se veían con el apoyo del padre o de la madre, pues lo tenía muy complicado, porque si mi hijo, fulanito, quiere jugar al fútbol, yo pienso, ostras, va a ser Messi, mi niño va a ser Messi, pero claro, si mi niña menganita quiere jugar al fútbol, es que mejor estudia algo más, vaya a ser que no te comas nada. Y es que es así. También los padres, un poco en ese sentido de protección, muchas veces cortan las alas. Yo también creo que es súper importante porque ahora tienen referentes y antes no los tenían. Total. Ahora es lo que mencionaron Alexia y Vicky cuando ganaron la Champions, que ellas crecieron sin ningún referente y que ahora gracias a ella una niña sabe que si trabaja y trabaja muchísimo y seguramente tiene que trabajar muchísimo más que un hombre, algún día pueda levantar una final de una Copa de la Champions, que es algo que hace 5 años era impensable. Y creo que es muy importante todo lo que han conseguido a base de mucha lucha, evidentemente, pero es muy importante porque las generaciones de ahora, además que obviamente, como decía Sara, tienen mucha más apuesta que antes no existía, ahora también saben que pueden dedicarse a ello. Y lo están viendo también, que es que antes no se retransmitía, antes no se veían esos partidos. De hecho, no sé, sin ir más lejos, Pamela Tajonar, creo recordar que fue ella, empezó a interesarse más por el fútbol femenino a raíz del Mundial del 99. Es decir, hasta que nos lo ven, no se dan cuenta de que ellas pueden jugar al fútbol. Que es que sí, jugaban en el patio del cole a lo mejor, pero no sabían que podían dedicarse profesionalmente a ello. Entonces, yo creo que eso es vital, es fundamental que las niñas en las nuevas generaciones pues lo sepan. Pero de una niña que si le preguntaran su referente, tal vez antes era muy difícil que te contestara o incluso te decía el nombre de algún futbolista, hombre, Ronaldo, ¿no? Raúl, Rafa A Márquez, mí, Pamela Tajonar me dijo que su referente era Chicharito. imagínate. O sea, que sí, que es que siempre era un hombre, porque era lo que habían visto al final. Claro, incluso los papás, ¿no? Para incentivar o comprender la magnitud del sueño de algún niño,
hoy creo que ya se puede. Incluso aquí en México ya hay niñas que empiezan a referirse con las jugadoras locales y eso pues es bastante importante. Inés, cuéntame, ¿por qué te gusta el fútbol femenil? ¿Por qué te empiezan a importar también los problemas que hay alrededor de él? Mira, creo que el fútbol femenino me permite juntar dos cosas que a mí me encantan, y una es el fútbol y otra es la cultura. Creo que el fútbol femenino está muy ligado también a la sociedad y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con reivindicarse, con luchar por un sueño, y creo que el fútbol femenino me ha permitido ambas. Pero es que si te digo la verdad, yo empecé viendo fútbol femenino por casualidad. Es tan irónico, pero es que yo hace 5 años tampoco sabía que existía y un día un amigo me dijo, oye, ¿por qué no vamos a ver? Yo soy de Barcelona, me dijo, ¿por qué no vamos a ver al Barça femenino que juega un amistoso contra no sé quién? Porque era pretemporada, no me acuerdo. Y fui, me gustó mucho y mira, lo empecé a seguir y llevo 3 o 4 años súper metida, pero fue un poco casual, la verdad. Tú, Sarita, ¿por qué te gusta el fútbol femenil y por qué también destacar, ¿no? Las causas, los problemas que puede tener este deporte? Es un poco lo que ha comentado Inés. O sea, yo soy muy fan del periodismo social, de la crítica y del dar voz a quien no la tiene, ¿no? Entonces, además, dentro de mi feminismo, siempre he estado mucho luchando y abogando por los derechos de las mujeres, evidentemente. ¿Qué pasa? Que yo siempre he criticado mucho todo, pero llegó un momento en el que yo hablaba de fútbol femenino sin tener ni idea de fútbol femenino. Es decir, yo decía, hay que ver la mujer que no puede dedicarse tal. Y una vez un compañero de clase me dijo, ¿pero qué me estás contando si no has visto nada? Todavía me está doliendo. Y desde ese momento digo, wow, es que tiene toda la razón del mundo el que hace. Entonces, yo soy de Sevilla y ¿qué hice? Pues me puse a ver, esto fue por 2015, creo, más o menos. Me puse a ver Betis, me puse a ver Sevilla, empecé a engancharme, vi la cercanía, las historias de vida y dije, wow, es que no tiene nada que ver con el masculino, es que te engancha de una manera que no te puedes ni imaginar. O sea, una pasada, cuando ya puedes hablar con las jugadoras, te están contando su vida, te están abriendo a un nuevo mundo, es que completamente enamorada desde entonces, es que ahora mismo sigo mucho más fútbol femenino que masculino. Evidentemente te llegan noticias del masculino porque una vive en este mundo, pero prefiero ver fútbol femenino porque es que me gusta más. Ya, además, si a eso le mezclas que fui a ver una final de la Copa de la Reina que todavía se me ponen los pelos de punta, pues no sé, ya es que a mí me emociona mucho también eso, el conocer a la gente, las historias de vida y las jugadoras que son muy diferentes a los jugadores, quizá por las trabas que han tenido que soportar y que ellos no. Platíquenos también un poco de ustedes sobre sus carreras. Somos jóvenes, quiero pensar todavía eso. Cuéntanos, Inés, bueno, no sé quién quiera primero, si tú, Sarita o Inés, Inés cómo es que mismo. también empiezan en este rol periodístico también, en qué medios han estado y también cómo ha sido su experiencia al estar explorando el fútbol femenil, al estar yendo a los campamentos y a los partidos. Bueno, realmente el mundo del periodismo deportivo, no sé en México, pero aquí en España es muy difícil entrar. Yo, bueno, he tenido experiencias que considero buenas, pero de momento de prácticas, porque acabé el máster el año pasado, pero por temas de pandemia no pude hacer las prácticas hasta ahora y tal. Mi primera experiencia, sí, o sea, he estado en muchísimas webs, por ejemplo, Sara dirige una y también estuve un tiempo este año, hasta que mi vida no me dio para más. Yo la primera experiencia que tuve, que considero súper gratificante y a los que estaré siempre agradecidísima, estuve en Revista Panenka, que es una revista que hace reportajes sobre fútbol, se aleja mucho de la actualidad y con ellos aprendí muchísimo. Es todo reportajes en profundidad y tal. Y creo que es la primera vez, incluso después de la carrera, que alguien se ha sentado conmigo y realmente me ha enseñado y me ha dicho, pues esto podrías hacerlo así, igual te queda mejor. Yo considero que fue una experiencia súper gratificante. Y ahora llevo 6 meses en Sport de prácticas y hasta octubre estaré allí. Y también estoy aprendiendo muchísimo en el sentido de cómo funciona un medio de comunicación grande, que hasta ahora no había estado, y un poco cómo funcionan todos esos conglomerados. Y también, y a nivel periodístico, así
digamos, importante porque obviamente yo siempre he estado ligada al fútbol femenino y tal, pero, pero obviamente de manera no remunerada. Y bueno, yo aparte, bueno, se lo he explicado antes, trabajo en un hospital ahora en la pandemia haciendo en una unidad centralizada de COVID, así que el tiempo no me da mucho para más. Sara, también como atizando ahí un poco el cómo te conozco, nos conocimos prácticamente, ¿qué es ya un año? 2019. Fue en el derbi 2019. que se pudo ver a Betis y Sevilla en el Villamarín, en ese golazo de Karen Araya, ahí te conocí. Es correcto ahí. Y en ese momento estaba en un medio así sevillano tirando a información sevillista, que es La Colina de Nervión. Yo a Inés la conocí en Time Jazz, que es otro medio, de verdad, lo mejor de Time Jazz fue conocer a Inés. Entonces, pues muy agradecida. Sí que es cierto que a nivel periodístico he estado haciéndolo todo un poquito más modesto que Inés. Lo mayor que hice fue estar en Estadio Deportivo, que es un periódico digital, bueno, digital no era. Ahora mismo creo que sí, que por la pandemia no están imprimiendo, no estoy segura, pero fue ahí donde hice las prácticas y fue cuando realmente me sentí periodista, porque yo llegaba, yo proponía, yo decía, quiero entrevistar a qué jugadora y me dejaban, quiero encargarme de tal. Yo siempre prefería fútbol femenino, pero a mí me decían, tú háblame del masculino y yo allá que iba, porque soy así de polifacética en esta vida. Pero es cierto que aprendí muchísimo. Ya cuando yo vi mi firma impresa en un periódico, eso emociona un montón. O sea, en un periódico impreso, yo soy muy romántica también en el periodismo. Y ya, bueno, pues eso fue lo más así que he hecho a nivel práctica. Luego ya sí que formamos nuestro medio de comunicación, que lo formé con 4, que es futbolísticas, solo de fútbol femenino. Pretend to be shocked, ¿no? Y nada, pues a, un poco autodidacta también, el ir aprendiendo por mi cuenta, meterme en diferentes medios de comunicación, unos más modestos que otros. Al final se trata de que la profesión te escoge a ti más que al revés. Y siempre, al final es amor al arte. Yo creo que en algún momento esto cambie y pueda abandonar la hostelería, porque a día de hoy trabajo en una heladería. Es como me gano la vida, pero bueno, no pasa nada. Una sigue luchando y sigue trabajando porque al final, pues el sueño, la pasión siempre está y siempre se va a luchar por ella, ¿no? Ustedes realmente han hecho un trabajo periodístico bastante importante con femenino, ya lo reiteraba, no es comercial, pero me parece que hay que destacarlo porque es una recopilación, realmente es un trabajo serio, que va hecho obviamente con amor, que va hecho con pasión, pero con los principios del periodismo. Me parece que eso es muy importante y sí, como decías Inés, aquí también es un poco complicado la cuestión del periodismo deportivo, es una carrera de resistencia que se ha complicado un poco ahora con los tiempos de pandemia, pero bueno, incluso en tiempos de pandemia, este proyecto, este libro ya estaba pensado prácticamente, ya estaba Estaba hecho. en elaboración. Es que hace un año que debió salir. Pamela Tajonar está presentada como jugadora del Fútbol Club Barcelona. O sea, imagínate. Y en ese tiempo, y cuando muchísimas gracias, de una vez aprovecho para agradecerte, tomar en cuenta mi voz para describirte, pues cómo estaba, cómo nació y cómo se estaba desarrollando la Liga MX femenil. Bueno, en ese tiempo todavía era una posibilidad remota el que pudieran jugar futbolistas extranjeras aquí en México. Hoy, para este torneo que va a empezar, ya se permiten 2 extranjeras. Entonces, es un paso ya importante el que da el fútbol mexicano en esa materia. Y preguntarles ya más un poquito más de fondo con el fútbol mexicano. ¿Ustedes cómo lo han visto? ¿Cómo vieron este nacimiento de la Liga MX femenil? ¿Y qué tanto eco pudo haber hecho? Porque si bien o mal, habían pocas jugadoras en Europa cuando empieza esta cuestión del fútbol femenil. Kenty Robles, Charlyn Corral y Pamela, ¿no? Que eran como las referentes, y otras mexicanas en otras ligas europeas. Pero bueno, ¿qué tanto eco hizo? ¿Qué tanto escucharon ustedes de la Liga MX femenil? Es muy triste, pero todo lo que yo escuché de la Liga MX Femenil vino de ti y de entrevistarte yo. O sea que información aquí ha llegado muy poquita de esa liga de vez en cuando. Si no era partida de mí el investigar, el ver cómo iba tal, aquí no ha llegado apenas nada. Entonces es bastante triste, pero sí que preguntándole a jugadoras, pues
nos podían comentar un poquito cómo era la situación, eran futbolistas muy jóvenes, me parece que iban a ampliar un poco también las edades. Luego ahora con el tema de las internacionales que van a ir, pues mira, me parece súper bien porque es muestra también de lo que pasó aquí en España. Cuando vinieron por primera vez jugadoras de fuera, extranjeras, aumentaba un poco la espectacularidad y no solo eso, sino también la competitividad. Son jugadoras que han visto otro tipo de fútbol y lo pueden aplicar también a México. Entonces eso va a aumentar mucho las posibilidades y va a hacer que la liga sea más atractiva, con lo que eso influye en todos los aspectos, a nivel de comunicación, a nivel de aficionados, y no me extrañaría a mí que poco a poco vayan apareciendo más noticias de esa liga aquí en España o en cualquier otro país. A mí me pasa un poco como Sara, o sea, desde hace un año sí que estoy un poco informada, básicamente porque tengo relación con dos chicas de Campeonas. Sí que es verdad que al seguirlas en Twitter y tal, sí que me van informando un poco de cómo va, o le pregunto qué tal esto, no sé qué, y sí que es un poco, pero realmente es como dice Sara, si tú no haces por informarte, si yo no las siguiera, no sabría nada. Hay un punto que me gusta que mencionaste, Sara, que es que las internacionales realmente le brindan ese plus, ese espectáculo o esa expectativa al fútbol, porque aquí es uno de los temas principales, ya que, bueno, se está discutiendo si van a ganar más, cuál es el beneficio, si realmente le están quitando el lugar a otra. Es importante tu voz porque dices que sí es una fórmula comprobada y que ha funcionado y que gusta. Y al final es cierto que una internacional siempre cobra más que una autóctona al final por diferentes motivos, como que se tiene que desplazar a un país completamente nuevo, tendrá que costearse y es cierto que al final están más cotizadas. Entonces es normal y yo entiendo las quejas, las críticas, habrá equipos que se lo puedan permitir, habrá clubes que no. Eso es un tema muy polémico, por decirlo de alguna forma, pero yo sí que estoy a favor de que se apueste por eso porque yo creo que es muy positivo. Pasa en España, pasa en África y ha pasado históricamente en todos los lugares que hemos podido conocer. Claro. Ustedes, bueno, ya con lo que se pudieron documentar, con las vivencias de otras personas, en tu caso, Inés, con lo que te han comentado mis colegas, ¿qué piensas ahora del fútbol mexicano femenil? ¿Te parece interesante o crees que por ahí tiene algunas áreas de oportunidad que seguir explorando? Claro que sí, yo creo que el fútbol en cualquier país es interesante, por lo menos para mí, y según me van explicando, creo que aunque igual los pasos se estén dando más poco a poco, creo que de manera paulatina están llegando cosas muy positivas a esa competición. Creo que desde arriba por lo menos parece que las cosas vayan a mejorar y ojalá así sea y realmente esta temporada pues las futbolistas tengan más oportunidades de las que tenían o por lo menos unas mejores condiciones. Y hay competiciones que les hubiera gustado abarcarlas, pero era imposible por ahora o por el momento. ¿Veremos una segunda edición de femenino? Es cierto que tenemos una espinita, yo incluso le propuse a Inés hacer algo a modo de to be continued, ver cómo van evolucionando esos países de los que ya se trata y poder dedicarnos a otros países que consideramos muy importantes como Suecia o Portugal. Es que hay tantos países que se nos vienen a la mente que pensamos que son importantes para el fútbol femenino y que no están, que estamos ahí viendo cómo podemos hacerlo porque sí que intención hay, no sabemos cuándo, porque también depende de otros factores como factor trabajo. Inés, es que tanto Inés como yo tenemos una vida muy ajetreada ahora mismo. Yo he estado hasta compaginando 3 trabajos y ha sido un poco locura máxima. Inés está con 2, pero 2 trabajos de los que hay días que echas 12 horas de jornada y es que no nos da la vida, pero sí que es algo que tenemos en mente y que nos gustaría porque el proceso de creación de este libro nos gustó mucho, pese a que ella estaba en Barcelona y yo en Sevilla. Hemos trabajado muy bien. Yo me creía que nos íbamos a pelear, o sea, yo pensaba que a lo mejor iba a haber disputa, pero qué va, nuestra relación se ha afianzado más todavía. Cuando yo estaba mal, ella me ayudaba, cuando ella estaba mal, yo la apoyaba y no sé, creo que funcionamos muy bien trabajando en ello, somos muy parecidas en muchos aspectos. Y la verdad que sí, que es algo que ambas comentamos, porque al final era algo bastante heavy y pensar en algún momento nos pelearemos, pero es eso, cuando yo estaba más ocupada, pues igual Sara tiraba más y cuando Sara estaba más ocupada, pues yo tiraba más. Creo que hemos tenido la suerte de que no hemos estado ocupadas a la vez y hemos podido ir alternando un poco.
Pero sí que es verdad que lo comentamos, pero más bien a largo plazo también para ver un poco la evolución de los países que hemos hecho. A corto plazo no será, pero dentro de unos años, quién sabe. Claro, es que nosotras cuando hicimos este libro, antes de la pandemia, estaba con el boom del Mundial de 2019, que había sido como súper importante para el fútbol femenino en todo el mundo, no, valga la redundancia. Entonces, ahora mismo se ha paralizado todo por culpa de la pandemia, entonces queremos mostrarnos cautas, ver cómo va todo, cómo va evolucionando, ver si realmente ese público que se estaba ganando se ha fidelizado, si todo se ha parado. Tenemos que ver muchas cositas, pero sí, la idea está. Para ir cerrando pues esta charla y preguntarles de bote pronto, primero. Si les diera a escoger un equipo de la Liga Femenil aquí en México, ¿por quién se decantarían? El equipo de Toña Is, que ahora mismo no Pachuca, recuerdo, el Pachuca, ¿no? Pachuca. Yo quizás por tirar un poquito para mi tierra, no, es que Toña, le tengo muchísimo cariño a Toña y digo, es que me suena ese nombre, pero no quería meter la pata porque realmente, verás, siendo sincera, la Liga MX no es una liga que pueda estar siguiendo y digo, no voy a meterle ahora la pata, pero sí que yo apoyaría al Pachuca a muerte. Claro. Oye, aparte, digo, hay que ser como un examen de conciencia y todo eso, pero los horarios tampoco es tan fácil que ustedes lo puedan estar siguiendo. A Tal vez ver, no, que es muy, a perdón, mí me cuesta incluso seguir la liga de aquí por falta de tiempo. O sea, imagínate si Real. yo ahora intento seguir la mexicana o cualquier otra liga, es que no me da. Incluso ya me cuesta seguir Reto Iberdrola, que es la segunda categoría de España. Imagínate, yo me pego un tiro, pero sí que es cierto que es una tarea pendiente que tengo. Quiero ver más fútbol internacional y ver más países. Sí, yo un poco igual, yo sigo al final primera Iberdrola y es eso y ya cuesta, porque además, no sé si allí os habéis enterado, pero está todo bastante mal organizado, ahora tenemos muchos problemas con el reparto del pastel televisivo, porque Mediapro tiene los derechos de la mayoría de equipos, pero no todos, y ahora parece que con la liga profesional esto va a mejorar y habrá algún canal de televisión que lo asuma todo, cosa No que solo eso, agradeceríamos mucho. Pero es que cuando pasa además, pues igual te televisan 3 a la misma hora sí, o sí. cosas así, que está O súper mal. directamente se te mezclan esos partidos con partidos de Champions o partidos de medio de semana porque ha habido aplazados, una barbaridad. Yo este año lo he pasado mal, 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 pero realmente mal, me la he visto muy mal para poder seguirlo, pero bueno. me gustaría que le mandaran un mensaje a los aficionados y aficionadas mexicanos sobre por qué adquirir femenino, buscarlo. No sé si ya está en las librerías acá, eso sí se los debo todavía, pero ya hoy en día es muy fácil conseguirlo. Entras a una aplicación, Amazon o cualquier otra, y ya es fácil buscarlo. Pero, ¿cuál es el mensaje que le darían a los mexicanos para conseguir femenino y qué es lo que van a encontrar en este libro? Empiezo yo. Dale. Las mujeres siempre hemos estado ninguneadas, relegadas a un segundo plano y en el libro encontraréis miles de pruebas de ellos, miles de futbolistas que han tenido que pasar las situaciones más inverosímiles para llegar a donde hoy están. Ejemplo de ello es Oshoala, que incluso se tenía que esconder de sus padres para jugar a fútbol y ella al final es una de las miles y miles de mujeres que han pasado por esto y aquí podréis encontrar la historia de todas ellas y vais a vivir un viaje y encontrar muchas similitudes entre todas estas mujeres que han tenido que luchar de verdad para estar donde están y a veces tiene recompensa. Decir que, bueno, Natalia Pablos, que es la prologuista del libro, una futbolista española que fue vamos, gracias a su gol España se coló en el Mundial de Canadá de 2015, pero bueno, para mí es mítica, ¿vale? La adoro. Ella habla de pasión, el fútbol femenino es pasión y hay veces que este fútbol moderno, masculino, ya se ha olvidado un poco de eso. Yo creo que el fútbol femenino no solo es pasión, es honestidad, es un esfuerzo brutal de todas las jugadoras que lo hacen y luchan día a día por llegar a simplemente estar jugando sin ser juzgada, porque es que no busca tanto unas condiciones dignas mínimas. Es una lucha, es un camino de obstáculos completamente desde que nace en ella la idea de jugar hasta que realmente lo hace efectivo. Os vais a dar cuenta en este libro de que es así en todos los países en los que vais a leerlo.
Y yo animo a que lo lean porque de verdad sobre todo empatizan con las historias de vidas que hay. Hay algunas jugadoras que han luchado un montón, incluso han sufrido amenazas de muerte por el simple hecho de querer jugar al fútbol, es una locura. Y yo creo que merece la pena, pero más por nosotras, por ellas, por todas las voces que hay, porque realmente Inés y yo solo somos unos instrumentos que son altavoces y son ellas las que han formado el libro. Hay muchísimas entrevistas y os vais a dar cuenta de lo gratificante que es poder conocerlas a través de nosotras, pero conocerlas porque merece muchísimo la pena ver cómo han llegado y nada, disfrutarlo mucho. Inés Sánchez Osuna, Sara Portillo Maya, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por este trabajo y ojalá sea el primero de muchos, o al menos ya mínimo de una segunda parte, porque yo sí se los voy a estar exigiendo, nada, no es cierto, pero sí, ojalá también ustedes tengan oportunidad de seguir un poquito más la Liga Femenil de aquí de México, les va a gustar, realmente hay partidos que han sido muy memorables, sobre todo la liguilla, ¿no? O como ustedes lo llaman, los playoffs, realmente son juegos muy, muy espectaculares. Y bueno, pues, ¿dónde las encontramos a ustedes? ¿Cuáles son sus redes sociales como para estar un poco más atentos con la actualidad del fútbol femenil en el mundo? Vale, que no sé si Inés iba a hablar, no la quería pensar. La mía es Inés N27. Muy bien. De todos modos, lo voy a poner en el video, en la pleca, para que ustedes estén ahí contactándolas a ustedes. Y Sara, tus redes. A ver, realmente siempre se me olvida, soy lo peor. En el libro, en la solapa, creo que en la descripción está, pero mi Instagram es, creo, Sara-Portillo-, ¿vale? Y Twitter creo que es Sara Portillo 97, pero es que no, ahora mismo no me acuerdo bien. Y nada, en el libro lo tienes seguro, ¿eh? Oye, como tarea súper pendiente, el mirar la Liga MX femenil y además lo que tú dices, los playoffs, la liguilla, es como vivir finales constantemente y es muy bonito. Así que, no sé, yo de verdad quiero seguirlo y si me facilitas algo para verlo, te lo agradezco porque te lo digo en serio, quiero verlo. No se van a arrepentir. Chicas, pues qué gusto poder platicar con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y que tengan un excelente día.